La ausencia de libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 4. Leer Blachot. 4. Puntuemos el texto de Blachot. Escribir, dice, es pasar del yo al él, de modo que lo que me ocurre no le ocurre a nadie. Es anónimo porque me concierne. Se repite en una dispersión infinita. Escribir es disponer del lenguaje bajo la fascinación, y por él, en él, permanecer en contacto con el medio absoluto, allí donde la cosa vuelve a ser imagen, donde la imagen, de alusión a una figura, se convierte en alusión a lo que es sin figura, y de forma dibujada sobre la ausencia, se convierte en la informe presencia de esa ausencia. La apertura opaca y vacía sobre lo que es, cuando y cuando ya no hay mundo, cuando todavía no hay mundo. Al abandonar el yo por el él, se abandona para siempre el soporte ontológico de la escritura, experiencia común de los poetas. Si yo soy otro, a lo mejor soy otro. Marca, no obstante, toda la escritura. Allí donde la mano abandona la copia de un texto ya escrito, en la mente del escritor, en una sociedad, en Dios, y se entrega a un ritmo ajeno, extraño, ahí la escritura es absolutamente anónima, como el mar o como la hoja de un árbol. La escritura, debemos pensar ahora en el terreno circunscripto por Blachot, es la práctica de una ausencia, pues la palabra, el lenguaje, la escritura, nunca pueden inscribirse del lado de la presencia. La serie de sonidos que constituyen la palabra árbol es arbitraria, está escindida a un nivel del concepto significado y en otro de la palabra referente. El decir de la escritura, del lenguaje, es doblemente ausente, primero como palabra bruta, la palabra que sirve para informar, la palabra cotidiana con la cual los seres se otorgan la certeza de lo inmutable, es ya ausencia. Lo que se intercambian son signos que remiten a otra cosa, vale decir ausencia de las cosas, e incluso signos usados, modelados por el uso que se sedimenta en ellos, cubriéndolos hasta convertirlos en monumentos. Las lenguas no tienen la realidad que expresan, siendo extrañas a la realidad de las cosas, a la oscura profundidad natural, pertenecen a esa realidad ficticia que es el mundo humano, desprendido del ser y útil para los seres. Segundo, como palabra poética, escrituraria, lo poético abre en el lenguaje un hueco sobre otro hueco. Se despoja hasta el martirio, la locura, y se asume como soberanamente irreal, como realización total de esa irrealidad. Podríamos decir, el lenguaje habla de sí mismo y dice su materialidad. No es un intermediario, sino un constituyente. Somos sus figuras. No nos sorprenda, entonces, que la obra sea impersonal, anónima. La obra implica la desaparición elocutoria del poeta, que cede la iniciativa a las palabras. Mallarmé. El poeta desaparece bajo la presión de la obra por el mismo movimiento que hace desaparecer a la realidad natural. Siempre las obras dicen lo mismo. No se refieren a nada que esté más allí de sí mismo. Dicen el lenguaje, la materia, el es, y por eso, por pertenecer a un mismo espacio, el tema le es ajeno. Puede tratarse de una batalla o de una iglesia vista de noche, de un campo de girasoles o de líneas. Si el sujeto desaparece como sustancia, como hemos visto, su caída arrastra toda la constelación del dominio logocéntrico. No se trata solo de la caída del sujeto, yo o alma, sino de la caída de la presencia como tal. En última instancia, Dios, y aquí, de ese Dios a quien se llama autor. Un sujeto que fuera el origen absoluto de su propio discurso y lo construyera en todas sus piezas, sería el creador del verbo, el verbo mismo. Derrida. Todo texto, lejos de vincularse con una verdad eterna o con una subjetividad creadora, remite a su situación histórica con relación a otros textos. P. Solers. El sujeto de la escritura no existe, si por él entendemos cierta soledad soberana del escritor.
El sujeto de la escritura es un sistema de relaciones entre las capas. Derrida. Al señalar la desaparición del autor, se niega la presencia de la obra, originariamente en un sujeto autor que la habría representado, comunicado en un texto, siendo este texto segundo en relación al original mental donde existiría como presencia. Pero si no hay un pretexto, un texto presente en una mente y luego su degradación en el papel, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de autor? Salvo como un puñado de músculos. Cuando se habla de autor, se habla, en realidad, de un dueño originario del sentido de la obra, pero la obra rechaza su apropiación, su autor, como un rayo o un trozo de hierro. Blachot dice, la ausencia del libro. Debemos recordar la importancia que le atribuye al reemplazo del saber absoluto, igual libro de Hegel, por la idea de obra en Mallarmé, producida esta última a partir de la crisis religiosa y su consecuente afirmación de ateísmo radical. Según Hegel, el ser verdadero del hombre es su acción. Al comentar esta afirmación, Kojève añade que el hombre es el resultado objetivo de su acción. Ahora bien, el resultado de la acción del sabio, vale decir, del hombre integral y perfecto, quien es la culminación del devenir de la realidad humana, es la ciencia. Pero la existencia empírica de la ciencia no es el hombre, es el libro. No es el hombre ni el sabio en carne y hueso, es el libro la aparición de la ciencia en el mundo, siendo esta aparición el saber absoluto. Aclaremos que el sabio es igual a Hegel, que la ciencia es igual a la filosofía de Hegel, y que el libro es la fenomenología del espíritu y la lógica o la Biblia. El fruto de la acción del hombre es imperfecto, se realiza en el tiempo, es el tiempo, mientras que la acción del sabio es perfecta, no tiene porvenir, no es un acontecimiento histórico. De ahí que la existencia empírica de la ciencia en el mundo sea el libro y no el hombre. El libro, incluso cambiando, es idéntico a sí mismo. El tiempo, donde dura, es así natural o cósmico, pero no es histórico o humano. Y agrega Kojève, realizar el saber absoluto bajo la forma de libro, vale decir, hacer coincidir el concepto integral con lo real comprendido en su totalidad, vale decir, anular la diferencia entre lo real y el tiempo, y así suprimir incluso la exterioridad del tiempo en relación al hombre, es suprimir el tiempo, y es, por consiguiente, suprimir al hombre en tanto que individuo libre y temporal. El espíritu, no tomado en su devenir, sino acabado y perfecto, vale decir que se debe a así en tanto que ciencia absoluta, es el libro. Pero el libro es el resultado de la actividad del sabio, quien en tanto que hombre y ciudadano del estado perfecto, integra toda la evolución histórica de la humanidad. Así, esta historia no es sino la historia del libro, o más exactamente, de la evolución del saber que lleva al libro. La acción del sabio, vale decir de la ciencia, se separa del hombre y pasa al libro. El soporte material del movimiento perpetuo del concepto es, en adelante, el libro que se llama Lógica. Este libro, Biblia, es el Logos eterno encarnado. Para confirmar toda su interpretación, Kojève concluye, al ser necesario que la palabra del sabio se reconozca universalmente, es evidente que este reconocimiento solo puede obtenerse mediante la publicación de un libro. Pero al existir bajo la forma de libro la ciencia, se separa definitivamente de su autor, vale decir, del sabio o del hombre.